Te adoramos, Dios. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, Dios. Bendito Rey, bendito Señor. La confianza está siempre en ti, oh Dios. Siempre en ti está la confianza, Señor. Y por eso te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, soberana, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Bendito Dios, bendito Rey. Gracias por este día, por esta oportunidad, por el aire, por la salud, por todo este momento, Dios, que tú nos has permitido vivir, Señor. Gracias por ser parte de tu reino, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno en esta noche. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En esta noche quiero traer una palabra para compartirla con cada uno de ustedes, pero primero que nada, un saludo de parte de nuestros amados apóstoles Gerardo y Emeralda Obando, y a todos los que están conectados. Dios les bendiga poderosamente en esta noche. Y quiero compartir una palabra y le he puesto como título En manos del alfarero, pero quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Vamos a leer esos 6 versículos y sobre esos 6 versículos vamos a estar hablando esta noche. La palabra de Dios dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero. Levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En esta palabra que yo quiero compartir en esta noche, quiero traer una reflexión para cada uno de ustedes ahí en sus casas, donde usted se encuentra, y poder meditar un momento en esta palabra. El pueblo de Israel se había conformado con llevar una vida de pecado y una vida apartada del Señor. Dios viene a recordarle que ellos son su pueblo, son como el barro, como la arcilla en las manos del alfarero. Dios quería darle una forma mejor. Y yo en esta noche quiero que analicemos 3 cualidades que podemos compartir de este pasaje. Y en la primer cualidad que encontramos en este pasaje, solamente vamos a estar viendo esos 6 versículos, nada más. En la primer cualidad que encontramos en este pasaje, dice: la primer cualidad es que en sus manos podemos oír su voz. Y una de las cosas que podemos notar en este pasaje es que Jeremías tenía una vida consagrada a Dios. Y la palabra le dice, cuando Jeremías entró a la casa al alfarero, dice que 3 cosas le llamaron la atención, y ahí vamos a ir analizando estas 3 cosas. Dice que lo primero que él vio, cuando Dios le está dando la palabra y le dice a Jeremías: levántate y desciende a la casa del alfarero, dice que Jeremías lo primero que vio fue al alfarero, un artesano inteligente, capaz y calificado, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ahí vamos a leer ahí en esa primera parte: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras.
Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 2. ¿Qué era lo que podía ver en este pasaje? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Dice que Jeremías estaba atento a oír su palabra. Esto significa que Jeremías era un hombre, un profeta de Dios que vivía en santidad y estaba atento a escuchar la voz de Dios. Sabe que ahí vamos a ver que el alfarero representa a Dios. Por lo tanto, era capaz de escuchar su voz. Era capaz de oír lo que Dios quería para Jeremías. Cuando estamos, amados hermanos, en las manos del alfarero, de Dios, podemos oír su voz. Y la única forma en que podamos tener comunión con el Señor es estar atentos a oír su voz, a oír su palabra, en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Esto significa, amados hermanos, esto significa que cuando aprendemos a depender totalmente de Él y vivimos en obediencia y santidad, esto nos llevará a tener una vida consagrada a Dios. Y esto es lo que estaba pasando con el profeta Jeremías. Él estaba atento a lo que Dios quería, y es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes ahí en las casas donde se encuentra. Que estén atentos a lo que Dios quiere decirle, que estén atentos a lo que Dios tiene para su vida, porque Dios tiene algo extraordinario para su vida. Pero hay que tener una vida consagrada a Dios, hay que buscar la presencia de Dios, hay que vivir en la obediencia correcta de Dios. La segunda cualidad que encontramos es que dice, es que en sus manos nuestras vidas son sanadas. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que nos habla esta parte de la palabra ahí en Jeremías capítulo 18, versículos 3 y 4. Y dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Dice que lo segundo que Jeremías notó fue el torno. Lo primero encontró fue el alfarero. Lo segundo que encontró aquí fue el torno, un instrumento sobre el cual el alfarero hacía su trabajo. Dice que el torno representa las circunstancias de la vida, las adversidades, los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces Dios tiene que pasarnos por esos procesos tan duros para que nuestras vidas sean sanadas de aquellas cosas que todavía están en nuestras vidas y que todavía nos están afectando, porque no tenemos la facilidad de poder perdonar a las personas que nos ofenden? O puede ser que hayan otras circunstancias donde su vida ha sido herida, y en las manos del alfarero, en las manos de Dios, su vida tiene que ser sanada. Por eso Dios permite muchas veces que como hijos de Dios, que como hombres y mujeres, jóvenes y niños del Señor, tengamos que pasar circunstancias tan difíciles. Y sabe, Dios trabaja de una manera increíble, porque muchas veces no le permitimos a Dios que Él trabaje, y Él tiene que hacerlo de una, o lo tiene que hacer de 2 o 3 o 15 o 20 veces, porque somos tan duros para dejar que Dios trabaje, y viene y permite circunstancias en la vida para que seamos completamente sanados. ¿Sabe para qué? Para que podamos hacer la obra de Dios y que podamos servirle a Dios conforme Él quiere en cada uno de ustedes. Y tal vez tú estás ahí en la casa en este momento, y esta palabra te está llegando en este momento. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que en este momento están heridas? ¿Cuáles son las circunstancias que están en ti? Estás pasando circunstancias. A veces no entendemos por qué tenemos que pasar desiertos tan duros, de procesos tan difíciles, pero Dios lo va a permitir en su vida si usted no deja que Dios trabaje en ti. Ahora, de acuerdo, dice, es una imagen clara de lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. De acuerdo al profeta Jeremías, el alfarero encontró algo defectuoso en la vasija y la destruyó para hacer una vasija nueva. Y ahí vamos a ver lo que representa la vasija. Dice que se echó a perder, significa en hebreo podrido, dañado, corrompido y enfermo.
¿Cuántas veces, amados hermanos, cuántas veces, amados amigos, usted se encuentra en esa situación, herido, afectado? Y como dice la palabra en hebreo, está podrido, está dañado, corrompido, enfermo. Y por eso es que Dios necesita sanar esas vidas que están heridas, esas vidas que están dañadas. Porque una persona dañada, una persona enferma no puede ayudar a nadie. Y es lo que Dios quiere, sanarla para que pueda ayudar a otros. Si como dice en hebreo, que la palabra en hebreo, que estamos podridos o dañados o corrompidos o enfermos. Imagínese si en algún momento tenga que orar por alguien y está dañado, lo que usted tiene se lo va a dar a esa persona. Ahora, cuando descansamos en las manos del alfarero, todas nuestras heridas son sanas. Y es por eso que esa vasija enferma debe destruirse para hacerse una vasija nueva, que es lo que Dios quiere hacer con cada persona. Si está enferma, Él la destruye. De pronto usted siente que todo está bien, que va caminando bien, pero está enferma, está herida. Y Dios necesita sanarla, porque así no va a ir a ningún lado. Dios quiere que esa vasija sea útil en la mano de Dios, que haga a lo cual Dios la llamó, porque Él tiene un propósito grande con esa vasija. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Quién se llevó las dolencias? ¿Quién se llevó las enfermedades? ¿Quién se llevó las heridas? Cuando venimos al Señor y les entregamos toda nuestra vida, le entregamos todas esas cosas que están afectando en nuestro corazón, se las entregamos al Señor y le decimos: Dios, hoy quiero morir a esto que me está dañando tanto, a esto que no me hace ser feliz, a esto que me está trayendo consecuencias en mi vida emocional, en mi vida física. Hoy renuncio a esto en el nombre de Jesús y te lo entrego ahora mismo y me declaro libre, porque tú eres el médico por excelencia. Tú eres el médico que va a sanar mis heridas, que un día que murió en la cruz del Calvario me perdonó mis pecados, y hoy quiero ser sano completamente. La tercera cualidad es que en sus manos tomamos la mejor forma. Y vea lo que dice el versículo 5. Ahí en su palabra, en el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora, lo tercero que encuentra Jeremías aquí, dice que encontró la vasija de barro. El barro era un material muy común, virtualmente sin valor. Sin embargo, en las manos del alfarero podía ser moldeado en algo de gran valor, en algo útil. En las escrituras nos representa a nosotros mismos. Somos el barro, vinimos de la tierra y volvemos a la tierra. En otras palabras, somos comunes. Dice la palabra aquí: el alfarero es el maestro, es Dios. Nuestra vida es el barro. Y aquí nos habla de la soberanía de Dios que tiene sobre nuestras vidas, sobre cada uno de ustedes, ahí donde ustedes se encuentran en esta noche, mis amados hermanos y amigos. Dios es el dueño absoluto de su vida. Dios es el dueño absoluto, y Él quiere formarte de la manera de Dios y no de la manera nuestra. El hecho de que Jeremías observara al alfarero, al torno, y al barro en el torno, nos da una visión de lo que Dios estaba haciendo en la época de Jeremías y lo que Dios está haciendo hoy en día en cada uno de ustedes. ¿Y qué está haciendo Dios? Cosas extraordinarias
porque Dios tiene que restaurar por completo el barro. ¿Sabe? El alfarero no se estaba entreteniendo con el barro. Él estaba haciendo algo con el barro. Él tenía un plan, y es lo que Dios tiene, un plan hoy en día para tu vida. El barro giraba sobre el torno. Dios tiene el plan exacto para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Dios tiene ese plan exacto. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 10: nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios os preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura en griego es poema español. Somos la poesía de Dios. Imagínese, ¿quién eres tú? Una poesía de Dios. Él te está formando de acuerdo a su plan, no de acuerdo a las exigencias del barro que eres tú. Muchas veces nosotros decimos hasta: Señor, haz en mí lo que tú. Nosotros decimos esto al Señor: haz en mi vida esto. Pero el Señor nos dice que yo tengo un plan. Yo haré lo que quiero hacer en tu vida y a través de ella. No es como nosotros queramos que se haga ese plan, como a nosotros nos conviene. No, es como Dios quiere hacer el plan a través de su vida, y lo va a formar a la forma de Dios. Y por eso a veces Dios permite ciertas circunstancias, por la misma razón, porque será a la forma de Dios y no a la forma nuestra, porque a la forma nuestra es a lo que a nosotros nos sirve y no a lo que Dios quiere hacer. Y por eso aquella vasija muchas veces tiene que quebrarse, y duele cuando se quiebra, y es muy dolorosa cuando se quiebra, y por eso Dios la forma a como Él quiere. El problema como hijo de Dios es que nos conformamos con lo que nos parece bueno, cuando el Señor tiene algo definitivamente mejor para tu vida. A veces estamos conformes con lo que tenemos, y no tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que dejar que Dios trabaje, porque Él va a hacer de ti algo extraordinario. Él va a hacer de ti, te va a usar de una manera sobrenatural, de una manera sorprendente. Pero tienes que dejar definitivamente de conformarse con lo que tienes. Muchas veces decimos: es que Dios me usa en esto, con eso es suficiente. Pero eso no es lo suficiente. Dios quiere más de cada uno de nosotros. En el caso del pueblo de Israel, encontramos que el profeta Jeremías fue comisionado por Dios para traer un mensaje de advertencia al pueblo. ¿Sabe? El pueblo estaba en pecado, y Dios lo estaba llamando a un verdadero arrepentimiento. Y aquí en la palabra de Dios nos dice, en Jeremías capítulo 18 versículo 6 dice: y el Señor le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El pueblo de Israel se había conformado con eso. Aunque vivía una vida de pecado, vivía una vida apartada del Señor. Como a veces nos pasa nuestras vidas, ¿verdad? Que creemos que con solo congregarnos es suficiente, pero estamos viviendo en pecado, vivimos apartados. Vamos, nos congregamos, alabamos a Dios, insuficiente, pero no estamos dando el testimonio. No tenemos una vida consagrada para Dios, no vivimos una vida de santidad para el Señor. Y a veces, muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel.
Así como Dios estaba usando al profeta Jeremías para recordarles que estaban viviendo una vida de pecado y que estaban apartados del Señor, Dios también a través de esta palabra nos habla a nosotros que si estamos viviendo una vida de pecado, una vida de apariencia, una vida donde tenemos un pie en el Señor y otro pie en el mundo, hoy el Señor nos está llamando a un verdadero arrepentimiento, que vivamos consagrados, porque Dios quiere usarte. Amado hermano, amado joven, amado niño, amado hombre, mujer, quien esté escuchando en este momento, Dios quiere usarte poderosamente, pero hay que sacar todo lo que esté estorbando en nuestras vidas en el nombre del Señor. El Señor viene a recordarles al pueblo de Israel: ustedes son mi pueblo, son como el barro, como la arcilla, dice, en las manos del alfarero. Yo, el Señor, quiero darle una forma mejor, y es lo que Dios también nos dice a nosotros. Nosotros alcanzamos la mejor forma cuando nos ponemos en las manos de Dios, en las manos del alfarero. Nos convertimos en obras de arte cuando el alfarero nos pone en su rueda y comienza a darnos forma para llegar a ser hechos y semejanza de Jesús. Así que no te preocupes cuando estás pasando ese proceso que duele, cuando estás enfrentándose a esa adversidad. La rueda significa las adversidades, los problemas, las circunstancias. A veces Dios va a poner a alguien ahí a la par, aunque no lo entendamos, para que esa persona nos haga la vida difícil. ¿Sabe por qué? Porque es la manera que Dios necesita moldearnos para que podamos aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos. Y todas las veces necesarias el Señor lo va a hacer. Pero para esto necesitamos consagrarnos a Dios y ser fiel a Dios en todo. Amados hermanos, en esta noche he querido traer esta palabra como una reflexión, para que usted ahí en su casa pueda meditar un momento, pueda pensar por un momento. Lo que Dios tiene para ti es grande. Y voy concluyendo. El barro no tiene sus propios planes. Es solo barro moldeable, flexible, sumiso a su amo. Dios no solo se limita a trabajar con nuestros puntos fuertes y nuestros talentos, también trabaja en nuestras debilidades. Pero yo en esta noche quiero hacerte reflexionar por un momento. ¿Sabe? Dios le dice a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Porque, ¿sabes? Dios nos habla a nuestro oído. Yo te he dicho, nos habla a través de la palabra, pero también el Espíritu Santo nos habla muchas veces y nos dice que hagamos la voluntad y nos indica cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos querido que ahí donde estamos sentados sin hacer nada para Dios, ahí estamos esperando que la bendición llegue, ahí estamos esperando sin querer levantarnos para descender a la casa, para descender a la presencia de Dios y ahí buscar el rostro de Dios para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestros oídos? Hoy en esta noche quiero hacer un llamado. Lo primero es que podamos oír su voz cuando vivimos una vida consagrada al Señor. Lo segundo es que nuestras vidas son sanadas cuando dejamos que Dios nos moldee a la forma de Él, no a nuestra forma. Y si hay áreas en tu vida que todavía están dañadas, que en esta noche usted pueda reflexionar un momento. ¿Qué dirá Dios con una vida dañada? ¿Qué puede pensar Dios si lo que estás haciendo con una vida dañada le agrada a Él o no? ¿Qué no haría Dios contigo si tú estuvieras completamente sano o sana? Quizás a veces Dios quiere hacer algo extraordinario contigo, pero no lo puede hacer porque está enfermo, está enferma. Pero en esta noche tú le puedas decir: Señor, esto tiene que desaparecer de mi vida. Lo tercero en las manos del Señor es que Dios quiere darnos la
mejor forma cuando estamos dispuestos a que el alfarero trabaje en nuestras vidas. Deja que Dios trabaje en ti a la forma de Dios. Deja que Dios haga algo extraordinario sobre tu vida en esta noche. Usted pueda pensar por un momento ahí donde está. Deja que Dios trabaje. Y esta noche quería compartir estos 6 versículos. Si usted está pasando por un momento difícil y usted no entiende y dice: ¿por qué paso este desierto? ¿Por qué estoy pasando esta adversidad? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué estoy viviendo esto? Por más que lucho, sigo en lo mismo. Pero porque Dios muchas veces permite que la rueda esté trabajando para que tu vida sea completamente restaurada. Y Dios está llamándote a que viva esa vida que le agrada a Él. Y en esta noche, ahí donde estás en tu casa, ahí en el lugar que te encuentras ahora, pueda meditar por un momento delante del Señor y puedas decirle: Señor, aquí está mi vida. Este es el tiempo de volver la mirada a ti. Así como tú le hablaste a Jeremías, también yo quiero que me hables. Yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad. Y si tienes que pasarme en ese proceso como vasija de barro que soy, oh Dios, hoy estoy dispuesta y hoy estoy dispuesto a hacer tu voluntad y aceptar el propósito y plan que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús.